Ser podcast. Netflix sabe lo bien que funcionan los thrillers y los true crimes y ha cogido uno de los casos más morbosos de la crónica negra española para convertirlo en miniserie. Úrsula Corberó y King Gutiérrez protagonizan El cuerpo en llamas, la historia de un asesinato en el seno de la Guardia Urbana de Barcelona que tiene todos los elementos para enganchar a la audiencia. En este episodio hablamos con los protagonistas. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. A mí me gustaría que con esto se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Este linchamiento que han hecho conmigo antes del juicio, durante y después del juicio, y 6 años después seguimos todavía con el linchamiento. Si en vez de yo ser una mujer, esto le estuviera pasando a un hombre, no se estaría pensando si ha tenido una relación de X o una relación Y. Y a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas que tocaría buscar. Pues mira, muy de acuerdo con Rosa Peral, la protagonista de la semana en lo que a la televisión se refiere. Netflix se vuelca con el crimen de la Guardia Urbana. Es un suceso que conmocionó al país en el año 2017. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues conmocionado. Aquí viendo cómo Netflix hace lo que más le gusta, que es rebuscar en los casos más morbosos de los sucesos españoles. Y lo que le gusta, nos gusta a los tres, pero en especial a José Manuel Romero. No es Está ahí cierto, callado no es y cierto. esperando. Dilo, José, No es dilo. cierto, pero a mí me da un poquito la vida este tipo de series. Total. Bueno, la plataforma ha estrenado una serie que recrea este mediático suceso y una película documental que incluye la primera entrevista a la condenada Rosa Peral, que concede desde la cárcel. Sí, no es ningún secreto que a Netflix le funcionan muy bien estos true crimes y ahora se centran en el ocurrido en Barcelona hace 6 años, que además cuenta con todos los ingredientes para triunfar: relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia. Vamos a recordar el caso. El 4 de mayo de 2017, la policía encuentra un coche calcinado con un cuerpo dentro, el de Pedro Rodríguez, un agente suspendido de la Guardia Urbana de Barcelona. La investigación acaba condenando a 25 años de cárcel a Rosa Peral, la pareja de Pedro, y a 20 años a su amante, Albert, miembros también del cuerpo. Ahora llega a la ficción con la serie El cuerpo en llamas. Señor Rodríguez, soy la inspectora Esther Barona del Departamento de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra. Estoy intentando contactar con usted porque hemos encontrado su vehículo. Está en el pantano de Foix. Ardido y tiene un cuerpo dentro. Es urgente que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, la verdad es que era cuestión de tiempo que este hito de la crónica negra catalana llegara a la ficción después del éxito de Crims, el documental de Carles Porta para TV3. El director Jorge Torregrosa y la guionista Laura Sarmiento vuelven a trabajar juntos después de Intimidad, donde vuelven a tratar el sexismo, la pornovenganza y la toxicidad sentimental. Más que una reconstrucción de los hechos pura y dura, El cuerpo en llamas retrata a los personajes y las motivaciones que les llevaron a esa drástica decisión, con una Rosa Peral como una antiheroína compleja, a veces madre, a veces policía, a veces pareja, a veces siempre amante, víctima de un ambiente laboral sexista donde no se perdona que las mujeres sientan deseo. A su lado Albert López, un policía hipermasculino, amante de las artes marciales, siempre cuestionado por la ley. A mí me han dicho que en breve les llegan los datos del teléfono de Pedro. ¿Y no van a leer vuestros mensajes también? Los tuyos con Pedro, los chungos. ¿Qué va? Los borré. Ya, pero ellos pueden ver que los has borrado. ¿Qué va? Eso lleva un montón de tiempo. Javi va a caer mucho antes. ¿Y los has contado lo de que corre por el pantano? Todavía no. ¿Por qué no? Pues porque no le puedo echar mierda a Javi todo el rato. Tonto el bote. Úrsula Corberó y King Gutiérrez son los actores que se ponen en la piel de los dos protagonistas. Con ellos ha hablado Dani. Pues mira, yo te diría que ha sido el personaje que he vivido con más incertidumbre mientras rodaba. Es verdad que también es el personaje en el que he confiado más en mi instinto, porque es que yo estaba rodando todos los días y el rodaje fue largo, fueron 6 meses de rodaje. Me pasaba una cosa loquísima y yo decía, no puede ser que me esté pasando esto, que a veces pues yo había llevado, no sé, creo que llevaba ya como 2 meses trabajando, 2 meses rodando y de repente, mientras estaba haciendo una escena, caía en algo de, esto, o sea, como cosas del personaje, ¿sabes? Que normalmente es una cosa como que haces antes de empezar el personaje y yo fui como descubriendo a medida que iba interpretando el personaje.
ha sido bastante desequilibrante la movida, la verdad. Sí, yo me esfuerzo todo el rato a recordar que esta es una serie inspirada en personajes reales, pero que lo nuestro es una ficción. Y esta excusa a mí, este argumento a mí me ha liberado muchísimo, porque es cierto que inevitablemente piensas que hay una persona que murió, con una familia, y hay dos personas reales condenadas. Y creo que a la hora de inventar un personaje de ficción tienes que liberarte un poco de esa presión, manteniendo el respeto para todo el mundo, pero debes poder tomarte licencias creativas. Y ese argumento a mí me ayudó mucho para poder aprovechar lo que sí teníamos de información real y crear aquello que nos ayudaba a llegar a los sitios a los que teníamos que llegar por la trama, ¿no? Muchas dudas, la verdad. Muchas reuniones con Netflix, estuvimos semanas reuniéndonos, me aparecían nuevas dudas, les volví a preguntar, precisamente por lo que tú dices, porque era un caso delicado, un hecho real, y además era muy reciente, que creo que es algo como que tampoco... Primero creo que lo de los true crimes aquí tampoco es que se han hecho muchos, ¿no? A nivel de ficción se han hecho muchos documentales, pero series, ahora mismo como tampoco me viene ninguna a la cabeza. No. Pero y encima sumándole el hecho de que había pasado hacía 3 años, y decía, a ver, ¿dónde me estoy metiendo? Pero bueno, yo creo que valía la pena arriesgarse por el simple hecho de que el personaje era muy tentador. ¿Puede definir de manera concreta cómo era su relación? Pues éramos compañeros de patrulla y nos enrollamos. Pero siendo honesto, la relación era sobre todo una cosa física y que además acabó hace tiempo ya. ¿No se siguen viendo? Sí, nos vemos de vez en cuando. Esta semana la he visto un par de veces. Está pasando un mal momento, como usted sabe, y hay que estar ahí. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que llevo diciendo yo mucho también durante esta promoción, que digo, no, claro, la madre, ¿no? Madre, policía, mujer y activamente, sexualmente activa. Y el otro día alguien me dice, pero es que eso no sé, eso solo es una frase que se usa para definir a una mujer, porque no se dice de un hombre que es sexualmente activo, ¿no? Se da por sentado que... Es raro, ¿no? Porque en realidad somos todos personas y somos todos sexuales, ¿no? Entonces, sí, bueno, a mí esas cosas también me dieron mucho que pensar y también fue una de las cosas que hizo que me pensara mucho si formar parte de este proyecto o no, porque yo la verdad es que no sabía nada del caso cuando me llegaron los guiones, había escuchado algo, pero no estaba muy informada, y cuando empecé a informarme me di cuenta de eso, me di cuenta de que, wow, cómo le vuela a la gente la cabeza el hecho de que una mujer, policía sexual, asesina, ¿no? Pero hay un montón de hombres que son asesinos y que matan a sus mujeres y no son noticias. Y no son noticias, ¿no? Entonces, evidentemente no estoy justificando absolutamente nada. Para eso está la ley, para decir lo que sí, lo que no, pero era algo muy interesante que me parecía al explorar este personaje, que como uno también, según sus experiencias, sus vivencias, sus traumas, se convierte, ¿no?, en la persona que es en el presente. Y darme cuenta también, a mí me apetecía mucho primero humanizar al personaje, porque creo que todo lo que se había hablado de ella se había quedado todo como una capa como muy superficial. Y por otro lado también pues hay algo de decir, no es todo blanco o negro, hay grises, ¿no? Ayer Laura Sarmiento dijo una cosa y es como lo dijo, lo de la víctima, que tú seas víctima de algo, porque pasó también lo de la pornovenganza. Que tú seas culpable de algo no te hace no exime que puedas ser víctima de también, algo al mismo tiempo. Me pareció como muy interesante. Es como, no, bueno, ya está, ¿cómo has hecho esto mal? No, bueno, te pueden haber pasado otras cosas en el pasado donde tú has sido víctima. Y esa ambivalencia del personaje me parecía muy interesante. Todo el mundo en comisaría sabía que Rosa y Albert eran novios. Ahora me he enterado de que estaba casada hasta hace nada. Yo no sé si Rosa mintió por Albert. Lo que está claro es que sabe hacerlo. Aunque el personaje hace cosas execrables y que no se pueden justificar de ninguna manera, como actor yo tengo que
entender cuáles son los motivos, ¿no? Y eso me hace apiadarme de mi personaje de ficción y buscar argumentos para saber cómo llega a hacer lo que hace, por terrible que sea, porque yo creo que mi personaje no es psicópata. Entonces el plantearte por qué alguien llega a matar, y como recordemos por la información que tenemos sobre la trama, no fue algo en caliente, fue una cierta premeditación. Entonces, ¿cómo te pones en esa situación, ¿no? Y a mí eso me dio bastantes quebraderos de cabeza. Entonces, la construcción sobre todo es imaginar un ser humano con unas condiciones muy determinadas y llenar todos los vacíos para generar unos gatillos que en el momento determinado exploten de la forma en la que explotan, ¿no? O sea, no se trata de justificar, pero sí de alguna forma. A mí me sirve muchas veces imaginarme el niño que fueron personajes que hacen cosas terribles, porque allí resulta como un poco más fácil empatizar, ¿no? Al final, hasta los asesinos más terribles fueron niños y sufrieron cosas. La propia Rosa Peral ha intentado paralizar el estreno por vulneración de su honor con una denuncia que fue desestimada por un juzgado de Barcelona. Ha querido contar su versión en la primera entrevista que ofrece, como decíamos, desde la cárcel y que también ha estrenado en Netflix de forma simultánea. Bueno, yo no tengo muy claro si la serie atentaba contra su honor o más bien contra el estreno de este documental, donde se había volcado la propia Rosa. Las cintas de Rosa Peral es como se llama. Menudo título. Por favor, hagamos un menudo título. Muestra por primera vez su testimonio, material inédito perteneciente a su archivo personal de vídeo y foto, y entrevistas con su entorno más cercano, el fiscal y los abogados del caso, además de los principales periodistas que cubrieron el suceso. 6 años después de ser condenada, Rosa Peral sigue denunciando el sexismo con el que se la juzgó. Han creado un personaje, porque claro, como pruebas contra mí no hay, las pruebas son contra él. Entonces, la única manera de acusarme, de meterme en el saco, era ponerme como la viuda negra. Y el mismo personaje lo han querido crear ellos, incluso en el mismo juicio. A cada testigo, cuando se le preguntaba a cada testigo si habían estado conmigo, fuera hombre, fuera mujer. A mí, en realidad, más que preguntaros por la serie, me apetece preguntaros si es la viuda negra de España o no es la viuda negra de España. Bueno, en realidad... a mí me parece que le tengo que dar un poco la razón en este último corte que escuchábamos, independientemente de lo que hizo, y tampoco voy a cuestionar eso porque es una cuestión judicial. Sí que se ven imágenes del juicio que son bastante duras, en el sentido de que todos los testigos que se iban sentando se les preguntaba si habían tenido una relación sentimental o sexual con Rosa, incluso a las mujeres, teniendo en cuenta que ninguna de las dos eran homosexuales, y eso me parecía, pues la verdad es que bastante humillante y una forma como de retratarla bastante injusta. Ya, bueno, hay otra viuda negra de un podcast que escuché yo de Valencia, que también es tremendo, porque era una enfermera que con su amante, queremos una serie de pues, esto también. El amante mató al novio en la cochera, en el garaje. Y lo que pasa es que este es flipante, el podcast, está en Sonora, es un poco la competencia, pero lo puedo decir, porque tienen intervenidos todos los teléfonos, entonces tienen todas las grabaciones originales de ese podcast. Pero es verdad que narrativamente, cinematográficamente, la figura de la viuda negra, pues sí, tiene una venta mayor. El relato mediático, a lo que apuntaba... Hombre, está un poco, antes de entrar en la serie, está un poco también en la película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, en Anatomía de una caída. Que bueno, la película juega otra cosa, pero realmente también ese juicio, esto que estaba relatando Dani del juicio a Rosa Peral, estaba en esa película, o sea que ojo, cuidado. Sí, bueno, está esta criminalización por el deseo, ¿no? Y las relaciones sexuales que tenga, que eso no quita, vamos a dejarlo claro, que sí, que viuda negra, pero que son culpables y judicialmente y con unas investigaciones policiales de muchos meses, incluso años, donde demuestran, aunque diga Rosa Peral, que hay suficientes pruebas que la involucran en un crimen. Ahora, sí, machistas sí, pero asesinas también. O sea, lo que estamos cuestionando es un poco pues la cobertura mediática en estos casos, que si fuera un hombre sería diferente, y creo que eso en la serie no está bien mostrado. Igual que en Intimidad, sí creo que contaban un relato que tenía
mucha fuerza con la unión de las mujeres, con esa alcaldesa que era Itziar Ituño, ¿no? Con Patricia López Arnaiz, como la hermana de una joven que se había suicidado por acoso laboral. En este sentido creo que no está bien trazado, no está bien escrita la serie en lo que se refiere, pero sí hay algo muy sintomático, que es eso que hablábamos antes de pornovenganza, ¿no? Que también hay un juicio paralelo al del crimen, donde se juzga la filtración de unas fotos sexuales, y ahí ya sí que está condicionado por la imagen que se tiene de ella, ¿no? Para no condenar a alguien que ha vulnerado tu intimidad con esas fotos. Entonces la serie creo que no sabe bien cómo manejar un material tan delicado, que es el de saber que estás haciendo un biopic, básicamente, aunque lo estás de otra cosa, de un crimen y de un asesinato, pero sobre todo de una mujer. Estás haciendo eso, su vida, porque es el centro de toda la historia, pero no sabe manejarlo para que no quede como Viuda Negra cuando la prensa la dejaba de Viuda Negra, y para reconocer que hay pruebas contra ella como asesina. Entonces creo que la serie se pierde un poco narrativamente para encontrar un punto de vista, un enfoque a esta historia. Sí, Dani, ¿estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la reconstrucción del caso es lo suficientemente jugosa como para que funcione por sí misma. Decía Laura Sarmiento que ha tenido que quitar cosas de la realidad para que se adaptaran, porque era no se podía creer una vez que lo vieras. Pero también es verdad que creo que el retrato de Rosa Peral la retrata desde muy diferentes maneras. Úrsula Corberó ahí hace un trabajo brillante, pero no se moja, no hace justicia con ella. Podía haber retratado mucho más el mundo en el que ella estaba, toda esa hipermasculinización en la que vivía, ese machismo del CrossFit, de la tasca, donde se decían chistes machistas, etcétera. Creo que todo eso habría retratado muy bien ese mundo. Pero yo creo que eso está. Yo creo que está el universo. El machismo en el CrossFit, sí. O sea, es que es algo. Pero yo creo que sí está. Lo que pasa es que Rosa Peral, o la imagen que ella dan en la serie, que yo no tengo ni idea tanto no tengo esa inmersión en la historia real, manejaba muy bien ese ambiente. Es decir, también me parece muy interesante eso, ¿no? Que no sea tan simplista como la policía es machista, o un entornos policiales hipermasculinizados o machistas, el CrossFit, y una mujer tiene que lidiar con machismo todo el rato. No, lidia con machismo, pero ella lo sabía gestionar. Es decir, tampoco tiene ningún momento en el que alguien se pase de frenada y ella diga, oye, te has pasado de frenada. No, ella manejaba muy bien todos esos tiempos, según muestra la serie, O sea, que es también interesante, porque es un personaje, creo que psicológicamente muy desafiante para Úrsula Corberó, porque es difícil desentrañar por donde muchas veces se movía. ¿Y qué tal está Úrsula Corberó? Brillante, yo creo que es la mejor de todo el casting. También es verdad que es el personaje más complejo y el más agradecido a la hora de interpretarlo, ¿no? King Gutiérrez también está bien, pero bueno, él ha tenido como que trabajar un poco más en confeccionar ese personaje, porque no tenía tanta información, porque es verdad que se han permitido muchas licencias, pero Úrsula, pues lo que te digo, o sea, es brillante. Y ella misma decía que no sabía hasta qué punto tenía que mentir, porque claro, el personaje de Rosa miente tanto y a todo el mundo de su entorno, que ella misma sentía que tenía que mentir también como actriz a la hora de trabajar, y se llevaba el personaje a casa, y ha sido bastante frustrante para ella. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Voy a ponerme el podcast de la enfermera asesina. Gracias por vuestras recomendaciones. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Bailo borracho, perdido, desesperado. Y ahora estoy desesperado. Bailo borracho, perdido, desesperado. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.